La Biblia nos presenta claramente que Dios es un Dios pro vida porque Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero la nota dice que el presidente y el Papa Francisco se reunieron este viernes en el Vaticano para discutir grandes temas sobre la pandemia y también el cambio climático, la pobreza, y la reunión entre los que posiblemente son los dos católicos más poderosos, dice, duró 75 minutos. Los observadores de las iglesias dicen que es un tiempo inusualmente largo para una audiencia con el pontífice. Biden agradeció al Papa por su defensa de los pobres y aquellos que sufren de hambre, conflictos y persecuciones. Igualmente alabó el liderazgo de Papa Francisco en la lucha contra la crisis climática, así como su defensa para garantizar que la pandemia termine para todos. Dice, a través de intercambio de vacunas y una recuperación económica global. Bueno, primero que nada, yo pienso que esto es podemos decir que es una cortina de humo en la lucha contra la crisis climática. También la defensa de garantizar que la pandemia termine para todos. No puede garantizar que vaya a terminar por la pandemia. Yo creo, en mi parecer, que este mundo va de mal en peor. ¿Por qué? Porque la Biblia así me lo dice. Dice la Biblia que se levantarían pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares en los postreros tiempos, pero aún no sería el fin. ¿Saben? Digan, ¿cómo será posible que uno diga eso? Pero está en la Biblia que se levantarían hambres, persecuciones, pestes, terremotos en diferentes lugares, y todo esto sería principio de dolores, pero aún no llegaría al fin. Dice también, después de dejar el Vaticano, Biden dijo que tuvo una reunión maravillosa con el Papa y que Francisco oró por él y bendijo su rosario. Algo realmente, podemos decir que se puede decir insensatez. Cuando se le preguntó de qué se trataba la oración, Biden dijo de paz. ¿Cómo puede alguien darle paz a una persona que apoye el pecado, que apoye, podemos decir, el pecado, los mandamientos contrarios a lo que la palabra de Dios dice? Que el Papa fue una reunión maravillosa y el Papa Francisco oró por él y lo bendijo todavía. Dios no va a bendecir a una persona que vaya contrario a lo que dice su palabra, que vaya en contra de su palabra. Como lo hemos dicho, estos leyes o mandamientos que está instituyendo el presidente pues son contrarios a la palabra del Señor. Por algo destruyó el Señor a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? La homosexualidad. Por algo el Señor la destruyó. También en Romanos capítulo 1 nos muestra claramente cómo surgió ese pecado. Que porque los hombres no quisieron darle la gloria a Dios, se inclinaron a las imágenes en vez de darle la gloria a Dios, pues Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. De ahí el hombre buscó al hombre, mujer con mujer, etc. Entonces, ¿cómo puede Dios bendecir a una persona así? Y se puede declarar, claro, como este líder católico así, yo declaro bendición sobre tu vida, pero Dios no la va a respaldar. No la va a respaldar. Necesitamos algo. Vamos a poner un ejemplo. Según supuestamente Pedro, el apóstol Pedro, según supuestamente la Iglesia Católica, Pedro fue el primer papa, lo cual es una gran mentira. Pero pongamos esto como ejemplo. Es una gran mentira, pero vamos a tomar este ejemplo. Pedro fue, según ellos, el primer papa. Recalcando, es una gran mentira. Pero supongamos que en aquellos tiempos, cuando Pedro anduvo aquí en esta tierra, el apóstol Pedro nunca le anduvo endulzando el oído a los líderes religiosos de aquel entonces. Nunca buscó una manera de congraciarse con ellos. El apóstol Pedro les predicó la palabra tal y como debe ser escrito, tal y como debe ser, se las predicó. Y a causa de esto, el apóstol Pedro, juntamente con el apóstol Juan, fueron llevados a prisión. Los emprisionaban, los encarcelaban, los azotaban por predicar a Cristo. Y les decían,
No prediquen más en el nombre de Jesús. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les decía, juzguen ustedes a quién es necesario obedecer, a ustedes o a Dios, porque no podemos dejar ni decir lo que hemos visto y oído. Pero en la actualidad, el que supuestamente es el representante de Dios en la tierra, está congraciándose con los líderes de la actualidad, aunque los líderes de la actualidad sean pro aborto y vayan en contra de las leyes de Dios establecidas por Dios, como es el movimiento LGBT, el homosexualismo y el aborto, con leyes contrarias a lo que Dios demanda en su palabra. Contrario a lo que hizo el apóstol Pedro, donde ellos se jactan que es la roca, donde ellos se jactan que Pedro fue el primer papa, pero Pedro nunca anduvo haciendo eso, nunca se anduvo congraciando con los líderes de aquel entonces. Pedro les predicaba la palabra. Si este líder católico en la actualidad, como es Francisco, pues predicara el evangelio tal y como debe ser, pues le diría al presidente Biden, tú estás en pecado y estás dictando leyes contrarias a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque este líder católico, Francisco, conoce la Biblia, la sabe, pero el hecho de que no la practique no significa que no las conozca, porque la saben, pero la esconden de sus feligreses. ¿Y por qué las esconden? Porque no quieren que se den cuenta. No quieren. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y quieren congraciarse con los presidentes. ¿Por qué no se los dan a revelar? ¿Por qué no predican la palabra como debe ser? Porque pierden su influencia a nivel mundial con este presidente, que según supuestamente es el presidente, como dice la nota, más poderoso del mundo. Y pierde su influencia, y al perder su influencia pierde el apoyo del presidente y por ende pierde millones de dólares, lo cual es lo que le interesa al Vaticano. Pero la gente en su ignorancia no capta todo eso, pero a veces me pongo a pensar, ¿por qué? Si Dios nos ha dado entendimiento, Dios nos ha dado sabiduría para comprender la escritura, Dios nos ha dado sabiduría, ¿por qué la gente no comprenderá eso? No les va a gustar este video, pero tengo que predicar la palabra como debe ser. No va a gustar este video, pero así se tiene que hablar la palabra. Tenemos que predicar la palabra sin adulterarla. Vuelvo y repito, el apóstol Pedro, de que tanto se jacta en la Iglesia Católica que fue el primer papa, nunca anduvo endulzando el oído de los líderes, ni nunca se anduvo congraciando con ellos, sino que les predicó la palabra tal y como debe ser. Tal y como debe ser, les predicó. Y así se tiene que predicar la palabra, pero en la actualidad se quieren congraciar con los líderes, los presidentes, y según para traer una paz, para uno atrás, pero quieren establecer un gobierno mundial, es lo que quieren establecer. Sí, esto es lo que quieren establecer, un gobierno mundial. La nota es clara. Dice que Biden también, dice que después de dejar el Vaticano, Biden dijo que tuvo una reunión maravillosa. Maravillosa para él porque no se le predicó el evangelio. Y también Francisco que oró por él. Que el presidente dijo que el tema del aborto no surgió en su reunión. Ahí está, lo vemos, no surgió el tema del aborto. ¿Qué hubiera pasado si el Papa le hubiera dicho, estás en pecado al aprobar o a ir por el aborto, pero no surgió ese tema? ¿Por qué? Y si no surgió ese tema, no surgió nada del evangelio. Pero el Papa le dijo que debía continuar recibiendo la comunión, a pesar de que los llamados de muchos obispos católicos estadounidenses para negar el sacramento por su postura pro aborto. Es como en el caso, pues pongamos un ejemplo de que en una iglesia cristiana hay un feligrés. Usted está el feligrés que se vaya a revolcar en el mundo, está allá en el mundo, y llega a la iglesia y el pastor le diga, eres un buen cristiano, tienes derecho de participar en la Santa Cena del Señor. Señor, reprenda al diablo por eso, porque se le tiene que
refutar, se le tiene que reprender, exhortar. Bueno, para eso están los pastores, ¿no? Los líderes, para decirle, para exhortarles, para guiar a las ovejas por el camino correcto. Pero aquí no, aquí tú puedes quitar la vida a los niños, puedes promover las leyes anticristianas, sí, puedes hacer lo que quieras, puedes con esa ley dictar todo eso. O sea, diga, no, lo que lo van a hacer son las mamás, pero él está firmando la ley. Dice, pero puedes hacer todo eso que quieras y puedes recibir la comunión. A pesar de los llamados de muchos obispos católicos de negarle. Y va a enseñar lo que Francisco le dijo, que estaba feliz de ser un buen católico y que debería seguir recibiendo la comunión. Recordemos que este año Biden ha sido objeto de un polémico debate entre los obispos de la Iglesia sobre si debería o no recibir la comunión por sus puntos de vista extremos a favor del aborto. Puntos de vista extremos a favor del aborto. A causa de esto muchos lo han negado. Según la comunión, se la han negado. Pero que el Papa dijo, no, tú puedes hacerlo. No hay problema. No hay problema, tú puedes hacerlo. Que no te juzgue nadie. Bueno, pero no dice la Biblia que exhortaos también los unos a los otros. La Biblia dice que también, que para eso está también el líder, vuelvo y repito. Pero, como dije anteriormente, por congraciarse con los presidentes, los líderes, pues se rechaza todo esto. Pero es lo que se está mirando en la actualidad. Pero no debemos asustarnos, son cosas que tienen que pasar. Todo eso tiene que suceder, pero debemos seguir adelante siempre buscando el rostro del Señor. Cristo pronto viene, busquemos el rostro del Señor. Gracias por llegar a este punto del video. Gracias por llegar a este punto del video. Si les gustó el video, les pido que no me gusta, lo comparta para llegar a más personas. Dios le bendiga y nos miramos en el próximo video.